Bien, pues ahora sí daremos lugar a nuestra siguiente conferencia magistral a cargo del doctor José Luis Maldonado Rivera. Él es actualmente investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, del grupo de óptica, propiedades ópticas de la materia, del Centro de Investigación en Óptica de México. Él realizó una licenciatura, una maestría y un doctorado en física en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha hecho estancias predoctorales y postdoctorales en el Optical Science Center de la Universidad de Arizona en Tucson. Actualmente pertenece al área de investigación en optoelectrónica orgánica, plástica, propiedades ópticas lineales y no lineales para dispositivos optoelectrónicos, celdas solares orgánicas y OLEDs. Durante su carrera de investigador ha publicado más de 80 artículos internacionales y tiene más de 1,350 citas científicas. Además, recibió el premio Gustavo Vaz Prada en 1993 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido más de 70 cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Guanajuato y en el Centro de Investigación en Óptica. Ha contribuido a la difusión de la ciencia mediante múltiples charlas y artículos en distintas instituciones, periódicos, revistas, radio y televisión. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, la Sociedad Química de México, la Asociación Mexicana de Ortodoncia y la OSA. Es responsable de importantes proyectos interinstitucionales en los que colabora con la UNAM, el CINVESTAB, la Universidad Autónoma de Madrid y colabora con otros investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, de Harvard y de algunas otras instituciones. Los dejo con él. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primeramente, pues agradecer al comité organizador por la amable participación para participar en este segundo Congreso Internacional de Energía y particularmente pues a la doctora Margarita González por su amable invitación. Bien, para aquellas personas que no sepan qué es el CIO, ¿sí? El CIO es un centro de investigaciones en óptica público que pertenece al al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la oficina mexicana para estas cosas. Estamos al noroeste de la Ciudad de México. Aquí está la Ciudad de México, no estamos en la Ciudad de León, que está en Guanajuato. Aquí están dos fotografías de parte de las instalaciones. Aquí está el símbolo de la Ciudad de León. En la parte superior pues está un león. Anualmente tenemos el Festival Internacional del Globo, que ya es bastante famoso y pues van millones de personas anualmente a visitarlo. Muy cerca tenemos la ciudad de Guanajuato, a 50 kilómetros aproximadamente. Es una ciudad cultural, patrimonio cultural de la humanidad. Es altamente visitada por muchos turistas nacionales e internacionales. Ojalá aquellas personas que no la han visitado puedan hacerlo. En el CIO pues trabajamos 65 investigadores y tenemos 3 posgrados, 2 maestrías, una maestría en ciencias, una maestría en optomecatrónica y un doctorado en ciencias, ¿no? Ambos están en el PNP. Y bueno, con respecto a la charla de la cual les voy a platicar, es una parte de lo que hoy en día se conoce como fotónica y optoelectrónica orgánica, ¿sí? Es un campo multidisciplinario donde intervienen físicos, químicos, personas de ciencias de materiales, diversas ingenierías. Ajá. En su conjunto, pues se tienen estos dispositivos electrónicos orgánicos. Y dentro de este conjunto, pues está lo que les voy a platicar hoy sobre las celdas solares orgánicas. Estos dispositivos pues están basados en lo que se conoce como moléculas de bajo peso molecular, pi conjugados y polímeros pi conjugados. Aquellos compuestos orgánicos que tienen enlaces simples y dobles interconectados, ¿no? Entonces, tradicionalmente, bueno, esto pues da lugar particularmente a plásticos y tradicionalmente, muy comúnmente, sabemos que los plásticos tienen ciertas propiedades como son aislantes, que tienen cierta maleabilidad, como las bolsas de plástico que nos dan en los supermercados.
que pueden ser hasta cierto punto rígidos, como los tinacos que tenemos en las azoteas para contener el agua, pero bajo ciertas características pueden tener distintas propiedades como conducción eléctrica, es decir, ya no son totalmente aislantes. Pueden también emitir luz, y desde luego pueden tener distintas propiedades ópticas, lineales y no lineales, ¿sí? Son descubrimientos relativamente recientes que tienen implicaciones tecnológicas considerables. En 1974, profesor Alan Heeger, Shirakawa, McDiarmid, Shirakawa, pues descubrieron el primer polímero conductor orgánico. Fue un descubrimiento que, repito, por las implicaciones tecnológicas tan importantes, pues en el año 2000 recibieron el Premio Nobel de Química. Actualmente el profesor Alan Heeger, que es uno de los pioneros en esta tecnología emergente de celdas solares orgánicas, está todavía pues muy activo, ¿sí? Entre otras grandes personalidades al respecto. Y bueno, esta electrónica orgánica, de la cual pues ya tenemos en el mercado comercial varios dispositivos, pueden tener cierta economía con respecto a productos previos, la electrónica tradicional basada en silicio, algunas propiedades mecánicas como semitransparencia, semiflexibilidad. Sus propiedades optoelectrónicas pueden ser modificadas a través de la ingeniería molecular. El silicio no se puede modificar, ¿no? Punto. Pueden ser biodegradables en algunos casos, algo que es sumamente importante pues, para nuestro mundo actual tan contaminado, ¿no? Y aquí tenemos pues, las televisiones que ya no existen, ¿verdad? Ya no se venden, quizá las tengamos todavía del recuerdo. Vean las televisiones ahora, son delgadas y repito, con esa tecnología basada en la electrónica orgánica pueden ser semitransparentes y pueden ser semiflexibles. Aquí están algunos ejemplos, es una especie de calculadora completa o semitransparente. Estos dispositivos semiflexibles, estos están basados en lo que se conoce como la tecnología de OLEDs, dispositivos orgánicos electroluminiscentes. Pueden ser para iluminación, ¿sí? O pueden ser para displays ópticos. Como repito, ya los tenemos en el mercado. Los tenemos, por ejemplo, en los displays de celulares, entre otros varios dispositivos. Ya no son LCD, por ejemplo, no son plasma, son dispositivos orgánicos electroluminiscentes. Con respecto a las fuentes de energía alternativas, de las cuales pues, ya se ha estado comentando varias veces aquí, ¿no? Pues las fuentes de origen fósil se nos están agotando, particularmente el petróleo, o bien son muy difíciles de extraer a grandes profundidades, o bien en la roca, ¿no? Entonces, y por otra parte, como se ha hablado varias veces ya aquí, doctor Omar Solorza, ayer el doctor Claudio, son altamente contaminantes, ¿no? Miles de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, obviamente, la humanidad, México particularmente también, pues está en la búsqueda de fuentes alternas de energía que sean pues limpias o más limpias, renovables. El petróleo no es renovable, y que sean relativamente económicas. El petróleo es relativamente económico, pero bueno, no es renovable. Dentro de estas tecnologías alternativas, pues desde luego está la eólica y la solar, y dentro de la solar, pues la energía fotovoltaica. Entonces, este es un ejemplo comparativo. Alemania es uno de los países, creo que ya no, que más energía eléctrica producía a través del efecto fotovoltaico, a través de celdas solares. Entonces, aquí está una comparación entre el año pues 2000 y 2012. Ya la tecnología en Alemania pues estaba iniciando fuertemente en el año 2000. México pues apenas estaba iniciando. Hoy en día pues ya se han hecho avances, hay una enorme cooperación entre el gobierno alemán con el gobierno mexicano para que se incremente la producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, particularmente de silicio. Y dos cosas bien importantes. El tamaño que tiene Alemania pues es casi de un cuarto
del tamaño físico que tiene nuestro país. Y por otra parte, la irradiación solar que se tiene en Alemania es de básicamente la mitad que tenemos en nuestro país. Nuestro país está posicionado en una zona geográfica donde tiene una irradiación solar muy grande, considerablemente grande. Entonces son dos particularidades que hacen extremadamente atractiva a nuestro país para el incremento de producción energética, electricidad por medios fotovoltaicos. Nada más, por ejemplo, en la zona centro del país tenemos una irradiación de alrededor de 5 kilowatts por metro cuadrado por día. En el norte del país es aún más, particularmente en Sonora, es alrededor más de 6 kilowatts por metro cuadrado por día. Bueno. Este es un gráfico del Laboratorio Nacional de Estados Unidos de Energías Renovables, donde nos ilustran algunas características de la tecnología fotovoltaica. La basada en silicio, que son las celdas denominadas de primera generación, estas otras celdas de película delgada, que se conocen como de segunda generación, y esta tecnología que se llama emergente, como de tercera generación, que es de la que les estoy platicando. Esto ya está en el mercado, está bastante consolidado, es una tecnología desarrollada desde hace más de 50 años. Inicialmente solo se aplicaba para satélites porque era muy costoso. Aquí hace un momento el doctor Omar mencionaba costos. El costo de kilowatt hora hace 40 años, hace 50 años, por celdas basadas en silicio era de 300 o más de $300. Eso obviamente no tiene aplicabilidad en nuestra vida cotidiana. Hoy en día ha disminuido considerablemente, ¿sí? Para que tengan una idea, pagamos en una casa habitación menos de $1. Digo, está subsidiado, ¿no? Pero pagamos menos de $1 en México. Aún así, los paneles fotovoltaicos basados en silicio hoy en día, aunque han bajado su costo considerablemente, todavía son 2-3 veces más costosos que la producción de energía eléctrica de forma tradicional, por ejemplo, a través de una hidroeléctrica. Pero van a seguir bajando, ¿sí? Entonces, dentro de esa tecnología, pues están las celdas solares orgánicas, que han alcanzado ya hoy en día a nivel laboratorio 13% de eficiencia. ¿Sí? Las celdas de silicio simples, cristalinas, tienen 25% de eficiencia a nivel laboratorio. Ya cuando se escalan a varios centímetros o incluso metros, esta eficiencia se cae a quizá 15-16%. Y por otra parte, hay una tecnología muy, muy reciente que es la tecnología de las celdas híbridas, perovskitas, que en solo 6 años han logrado eficiencias de más del 22% a nivel laboratorio. Desde luego, hay problemas y desventajas como cualquier tecnología, y aquí les muestro algunas. Comparativos, las celdas de silicio, pues son tradicionalmente oscuras, son pesadas. Por el contrario, la tecnología emergente puede ser de distintos colores, pueden ser flexibles, pueden ser semitransparentes. Acá la absorción de la luz se da en superficies gruesas, del orden de micras. Eso es grueso comparado con la luz que estamos trabajando, la luz visible particularmente. En cambio aquí los materiales que utilizan tienen absorciones muy grandes, entonces pueden ser por eso muy delgados. Desde luego, algunas de las ventajas y desventajas. Esa tecnología tiene tiempos de vida de 20 años, básicamente sin mantenimiento alguno. Desafortunadamente, esta tecnología emergente pues, es de semanas, meses o a lo más un año a nivel laboratorio. Todavía no están en el mercado. Y bueno, las eficiencias, les dije, estas celdas de silicio a nivel laboratorio tienen 25%, ya en la vida práctica quizá 15%. Acá la eficiencia máxima en OPVs es de 13% a nivel laboratorio, 22% a nivel laboratorio de las perovskitas, ¿no? Entonces son cosas que pues, se tienen que tratar. Pero bueno, pueden ser complementarias. No quiero decir que una vez que estén en el mercado, si es que efectivamente logran salir del mercado, vayan a desplazar a la tecnología de silicio o a la de segunda generación, ¿sí? Pueden ser nichos donde no pueden ser aplicables esas primeras celdas. Y aquí están algunos ejemplos, ¿no? Debido a la flexibilidad y a la ligereza potencial de esta tecnología emergente, a su potencial transparencia también,
al bajo costo de producción, que es otro de los factores importantes, pues puede ser aplicado en nichos donde la tecnología de silicio no puede ser. Por ejemplo, aquí tenemos un prototipo desarrollado por la compañía SolarMer, donde aquí tenemos estos pequeños paneles fotovoltaicos orgánicos, que pueden cargar pues, pequeños objetos, ¿no? LEDs, una lamparita, quizás hasta un smartphone. Carpas para iluminar. En México tenemos fiestas cada fin de semana y hay carpas en todas las colonias o muchas colonias de la Ciudad de México y de todo el país en general, y pues hay que poner foquitos, ¿no? Hay que iluminar. Entonces, pues esto podría ser una aplicación. La otra, las celdas de silicio no pueden colocarse en ventanas porque son opacas, son pesadas. Sí pueden colocarse en las paredes o en los techos. Entonces, es otra potencial aplicación que pudiera tener esta tecnología emergente. Y bueno, desde luego, ¿no? Que sería mucho mejor que estos paneles de silicio pesados, rígidos, pues no los cargara el camello, sino pues la persona en sus ropas, ¿no? Aquí en Arabia, no sé, es un lugar donde hay mucho sol, poca agua. Y bueno, otra aplicación, aquí tenemos un pequeño panel, es un sombrero, ya de por sí el sombrero pues nos protege de algo, pero si hace mucho calor, pues estamos sude y sude, entonces pues se le puede poner aquí un ventilador y está alimentado en este caso por paneles solares de silicio, pero podemos poner nuestros paneles orgánicos o de perovskita, ¿no? Y bueno, distintos nichos de aplicación. Aquí ustedes tienen unos paneles, prototipos desarrollados por estas compañías. Conarca fue fundada por el premio Nobel Alan Higger, desafortunadamente ya tronó económicamente hablando. SolarMer está todavía, ¿no? ¿Sí? Y bueno, dentro de esta tecnología solar orgánica o de tercera generación están las Dye Sensitized Solar Cell o las celdas húmedas, las celdas Gratzel. Están dentro de las OPVs, pues están las basadas en moléculas de bajo peso molecular, y las basadas en polímeros. Más me falta aquí la híbrida, que es la de perovskita. Las 3 o las 4 tienen las características de que, bueno, en su fabricación tienen problemas, tiempo de estabilidad, la eficiencia puede ser relativamente baja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una breve historia de cómo han evolucionado las celdas. En el 75 fue desarrollada la primera celda con una eficiencia pues básicamente inútil para cualquier cosa, ¿no? Ya en el 2014 se tuvo 12%, hoy en día ya se tiene 13% a nivel laboratorio, que es relativamente bajo, sí, pero también desde ayer y de ahora se ha mencionado que hay cosas que tienen eficiencia relativamente bajas como los motores de combustión interna, vamos, los coches. En el mejor de los casos se ha mencionado 30%, pero pues pudiera ser 20%. Y todo lo demás es básicamente calor. Y sin embargo, los seres humanos, que ya somos más de 7.500 millones, lo utilizamos masivamente, ¿no? Masivamente. El coche apenas lo encendemos y ya no podemos tocar sobre todo el cofre, porque está muy caliente, se está desperdiciando esa energía básicamente en calor. Y lo restante pues sí es para mover el auto. Un ejemplo de alta eficiencia es, por ejemplo, este apuntador, este láser que tengo aquí. Es un semiconductor, tiene una pila de 1.5 volts normalita. Y es altamente eficiente en el sentido de que la energía química de la pila que tiene se transforma en más del 90% en luz. No se calienta para nada. Es un dispositivo altamente eficiente, pero bueno, no todos los dispositivos pueden ser altamente eficientes. Entonces, con 13% en el laboratorio, 22% en perovskitas de eficiencia, sería fantástico. El problema es que hay que escalarlo y ahí es donde se cae dramáticamente la eficiencia. Por otra parte, si pudiéramos almacenar esa energía, no necesitaríamos eficiencias tan grandes tampoco. Se hacen estimaciones de que con 5% uno pudiera estar almacenando energía para utilizarla donde queramos. El sol es hasta el momento para todos, todavía no pagamos impuestos. A lo mejor con esta masificación en México pronto los diputados, senadores nos van a cobrar impuestos por el sol. Pero bueno, bien. Estos son 5 factores que la comunidad comenta que se deben de satisfacer
para poder tener esta tecnología en el mercado, ¿no? Ya les dije, la eficiencia de los dispositivos, que se incremente tanto como sea posible, no solo a nivel laboratorio, sino también en el escalamiento, que sea semitransparente para determinadas aplicaciones. Pues que el diseño de la arquitectura, de la ingeniería de estos dispositivos sea lo más simple posible. Desde luego la estabilidad, que es uno de los graves problemas, aunque se comenta que si no se logra resolver esta situación, debido a los bajos costos y al fácil procesamiento de esta tecnología emergente, pudiera ser desechable. Nos dura unos meses y luego se echa a la basura y se cambian los paneles. Y desde luego que sea una tecnología fácil de fabricar, de procesar, a través de algunos métodos como la tecnología de impresión, como si fuera una impresora para fabricar estos dispositivos. Y aquí está un prototipo tecnológico desarrollado en 2013-2014. Todos los detalles los pueden ver aquí en la referencia. Ya son de varios metros cuadrados. Se estuvo probando en España por un grupo danés bajo condiciones normales. Aquí tenemos otro ejemplo mucho más reciente. Es un cargador de smartphone desarrollado por la compañía Helion, también danesa. Un prototipo que sí lo estuvieron vendiendo, lo están vendiendo, creo. Nosotros compramos uno en alrededor de 130 euros para cargar este smartphone. Obviamente, digo, 130 euros es algo costoso. Sí, no, pero bueno, es un prototipo, ¿no? O sea, no quiero decir que ya está en Walmart y ya vamos a ir a comprar. Vamos, no lo compraríamos, ¿verdad? Sí, a 130 euros, ¿no? Pero está funcionando ya para cargar smartphones y todos los que estamos aquí, seguro traemos smartphone y lo tenemos que estar conectando diario, si no es que varias veces al día, ¿no? Entonces es una aplicación sumamente práctica y masiva en cuanto esté esta tecnología. Y bueno, en mi grupo de propiedades ópticas de la materia, en el CIO, también es un grupo de investigación, no somos una empresa. Estoy presentando estudios fundamentales y también prototipos en aplicaciones, ¿no? Entonces, trabajamos desde la síntesis de materiales para ser utilizados en esta y en otras aplicaciones, sus caracterizaciones y aplicaciones, particularmente en celdas solares orgánicas. ¿Qué es una celda solar en general? La idea es muy fácil. Salud. Son dos electrodos. Entre los dos electrodos hay un material que absorbe radiación y que es posible que genere cargas eléctricas libres. ¿Ok? Por el contrario, el ejemplo que les ponía de los OLEDs, que son los primos hermanos de las OPVs, es lo contrario, ¿no? Es la misma arquitectura, pero ahí se aplica electricidad y se genera luz. El funcionamiento o bien las características de una celda solar pues son la corriente de cortocircuito cuando el voltaje de circuito abierto es cero, el voltaje de circuito abierto cuando la corriente es cero, pero sabemos que la potencia en electrónica, en electricidad, pues no es tener solo corriente o solo voltaje, es el producto. Entonces tenemos que buscar dónde me da la potencia máxima. Cuando encuentro esta curva que se llama curva JB, corriente-voltaje, pues me delimita esta zona, este rectángulo que se llama factor de llenado. Este factor de llenado, pues mínimo es 0, que es re fácil de alcanzar cuando no funcionan los dispositivos. Y el máximo es 1, que es imposible de alcanzar, porque teóricamente pues tendríamos esta curva así. Eso es imposible, ¿no? Entonces, típicos factores de llenado pues son 0.5, 0.6, los valores para estas cosas. Y bueno, el funcionamiento es, llega la luz, se generan cargas eléctricas a través de estos excitones que son pares electrón hueco unidos colombianamente, se separan, ¿sí? Se mueven en estos materiales semiconductores, y después son colectados en los electrodos, ¿sí? Y a través de estas simples ecuaciones, en términos de estos parámetros, podemos conocer la eficiencia de conversión eléctrica. Desde luego que la situación es más complicada que nada más poner una película entre dos electrodos, ¿no? Aquí tenemos ya una configuración que se llama BHJ o heteronión de bulto o de volumen, en donde tenemos interconectados, interpenetrados,
un material que es un electrodonador de electrones y otro material que es un electroaceptor de electrones. ¿Ok? Y peor aún, se requieren capas adicionales, buffer, colectoras de electrones o colectoras de huecos para que esto funcione aún mejor. Entonces, en el fondo el dispositivo puede ser más complicado. Aquí tenemos una imagen SEM. Este es uno de los electrodos transparentes, tiene que ser. Típicamente es ITO, óxido de indio estaño, un espesor de 160 nanómetros. Después viene una capa buffer colectora de electrones, en este caso un polímero que se llama PIDO-PSS de alrededor de 30 a 40 nanómetros. Después viene la capa activa, el electronador electroaceptor de unos 70, 80 nanómetros de espesor, otra capa buffer, en este caso alrededor de 20 nanómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la eficiencia, como ya les dije, depende de estos parámetros, VOC, JSC, factor de llenado. ¿Y de qué depende VOC? Bueno, depende de los niveles energéticos del electrodonador y del electroaceptor, particularmente del HOMO del donador y del LUMO del aceptor. El aceptor tradicional o más ampliamente utilizado hasta ahora son fullerenos. El PCBM, C61, C71. Entre otros parámetros, ¿no? La morfología, el espesor de la película, etc. ¿De qué depende la corriente de cortocircuito generada? Pues nuevamente depende de niveles energéticos de los materiales empleados, en este caso particular del band gap del electrodonador, ¿sí? Es decir, la diferencia del HUMO y del LUMO. Típicamente hoy en día la comunidad está de acuerdo en que un buen electrodonador tiene que tener 1.5 electron volts para que cubra el espectro de absorción visible y un poquito en el infrarrojo. El silicio, por eso tiene eficiencias más grandes, de hasta 25%, porque el gap es de 1.1, es decir, absorbe todavía hasta 1100, 1050 nanómetros, a diferencia de estos materiales. El fill factor depende de varios parámetros, entre ellos la resistencia en serie del dispositivo, la resistencia en paralelo. Una celda solar se puede interpretar mediante un modelo simple que se conoce como el modelo de diodo. Es un diodo y una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. Desde luego, entre otras características, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo, con un voltaje de circuito abierto de 1 volt, una corriente de un poco más de 17 miliamperes por centímetro cuadrado y un fill factor de 0.7, pues ya obtenemos una eficiencia del 12%. La idea es incrementar cada uno de estos tres parámetros para tener la máxima eficiencia, lo cual no siempre es posible, hay un compromiso. Entonces, respecto de los materiales, ¿qué se requiere para poder emplear estos materiales en esta tecnología emergente orgánica? Bueno, aquí están algunas de las cosas. Esto pues ya más o menos lo mencioné, controlar los niveles energéticos del electrodonador y el electroaceptor, ¿sí? Que tenga grandes coeficientes de absorción, ¿sí? Para que puedan ser absorbidos en películas muy delgadas, estamos hablando de nanómetros. Que tengan una movilidad de carga eléctrica lo suficientemente grandes. No vamos a poder tener conductores como el oro, la plata, el cobre, etc. Son semiconductores, pero que se incremente tanto como sea posible. Bueno, otras características, ¿no? Para que esa tecnología sea viable, pues estos materiales tienen que ser procesados en condiciones húmedas, es decir, que sean solubles en varios disolventes. Que su síntesis a nivel laboratorio químico sea relativamente fácil, barata y que se pueda producir en grandes cantidades. Los que son químicos, yo soy físico, pero los que son químicos, pues a veces producen en el laboratorio cosas bastante sofisticadas, pero en solo miligramos, ¿no? Entonces aquí se requieren pues varios gramos, etcétera, etcétera. Y aquí está uno de los ejemplos más ampliamente conocidos en la literatura que se sigue empleando. El polímero P3HT, aquí está su estructura, es un electrodonador, y el PCBM, C61 en este caso. Sus niveles energéticos, 3,3 en el HUMO, 5,2 en el HOMO, y la diferencia del HOMO del donador menos del HUMO del aceptor, en este caso me da un electronvolt. Teóricamente debería correlacionarse con un volt de VOC. Eso en la práctica no es posible, hay pérdidas. Este sistema me da alrededor de 0.6 volt de voltaje en VOC.
Bueno, aquí están algunos ejemplos de los polímeros ya reportados en la literatura con altas eficiencias en celdas. ¿Sí? Los gaps están del orden de 1.5. Estos polímeros los tenemos en el laboratorio, estamos trabajando con ellos. Y aquí están algunos ejemplos de moléculas de bajo peso molecular, también con un gap cercano a 1.5 y con eficiencias pues, bastante aceptables para esta tecnología emergente. Ok, lo que estamos haciendo en el grupo, ¿sí? Desde luego estamos desarrollando estas celdas, pero estamos proponiendo electrodos alternos. El electrodo típico para estos dispositivos es el aluminio, pero el aluminio se tiene que depositar en cámaras de alto vacío, ¿sí? Estamos hablando de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 torrs, es alto vacío. El aluminio tiene un punto de fusión de más de 700 grados centígrados, entonces no se puede fundir así normalmente para depositarlo en estos dispositivos, ¿no? Destruiría el dispositivo. Entonces, desde hace varios años estamos proponiendo algunas aleaciones que pueden ser eutéticas o no, simplemente aleaciones. Una de las primeras fue el Woods Metal, que consta de plomo, bismuto, cadmio y estaño. Ya no la estamos usando por la toxicidad del plomo y el cadmio. Actualmente estamos usando mucho esto que se llama Fields Metal. Ya no tiene cadmio, ya no tiene plomo. Estamos empezando a utilizar esta otra ABS con bismuto y estaño. Y muy pronto vamos a utilizar esta otra que es muy similar al Fields Metal. La composición, los elementos son los mismos, la composición cambia. Y bueno, ¿por qué? Ambas, o las cuatro, tienen la característica de que se funden a menos de 140 grados centígrados. Bueno, esta ya no lo usamos por las condiciones que les dije. Esta se funde a 62 grados centígrados. Entonces, varios revisores, y nosotros lo hemos comprobado, cuando hacemos nuestros pequeños paneles y los sacamos a la intemperie, al sol completamente durante cierto tiempo, se alcanzan temperaturas de 60 grados en los dispositivos. Entonces se nos empieza a fundir, ¿sí? Obviamente el dispositivo se degrada. Entonces pues estamos buscando alternativas para que esto no nos suceda. Una de ellas es esto, el BS. Desafortunadamente el BS funde a 138 grados y para depositarlo requerimos subirlo a mínimo 150 grados. Esto ya es complicado para esta tecnología orgánica, también puede sufrir daños. Estamos adquiriendo este otro, ¿sí? En donde la temperatura de fundición es de 79 grados centígrados, ya bastante aceptable. Este sí ya no le va a hacer algo cuando se esté trabajando a condiciones normales. Y bueno, otra de las características no solo es que se funden a menos de 140 grados, sino que lo hacemos, el depósito, el cátodo, a cuarto con atmósfera normal, ¿sí? No requerimos condiciones de alto vacío, ni de vacío siquiera. ¿Okay? Esta es una figura de, pues, manualmente cómo lo habíamos estado haciendo, nuestras celdas, con estos electrodos y utilizando particularmente electrodonadores y electroaceptores comerciales, ¿no? También hemos estado probando distintas moléculas y polímeros que se están fabricando en el grupo. El grupo es multidisciplinario, habemos químicos, físicos, ciencias de materiales y diversos ingenieros. Entonces, estos son los logros que hemos alcanzado en cuestión de eficiencia energética, ¿sí? Aquí están nuestros dispositivos usando el Fields Metal, ¿sí? Hemos logrado más de 8.3% de eficiencia a nivel laboratorio, ¿sí? Cuando se escala, esto se cae. En las perovskitas, que bueno, es un tema que también les he estado platicando, las perovskitas ya son orgánico-inorgánicas, ¿no? Se quiere aprovechar ventajas y desventajas de los materiales orgánicos e inorgánicos. Ya hemos logrado casi 13% de eficiencia. Estamos lejos todavía del 22%, ¿no? Pero creo que en México somos el grupo que más eficiencia ha logrado en estos dispositivos. Y este es un ejemplo de los pequeños paneles de varios centímetros que ya hemos estado desarrollando. Ahorita les comento al respecto. ¿Sí? Bueno, las perovskitas, pues son materiales híbridos, ¿no? Es un material yoduro de plomo con esta componente orgánica y se pueden fabricar mediante dos procesos de un solo paso, mezclando estos simultáneamente o bien depositando uno y luego depositando el otro para formar la perovskita. Bueno,
darle tratamiento térmico, tienen que formarse cristales y hacer estas celdas de perovskitas. Desafortunadamente, esta tecnología, aunque ha obtenido grandes eficiencias, es muy inestable y no se tiene todavía control en estos aspectos. Es algo que la gente está buscando grandemente al respecto. Bueno, algunas de las comparaciones y caracterizaciones. Hemos comparado nuestro Fields Metal, tanto el depósito por goteo como el depósito a alto vacío. También tenemos esas capacidades, ¿no? Son costosas, sí, pero pues bueno, es investigación. Entonces, vean aquí, el funcionamiento fotovoltaico es muy similar tanto cuando se deposita por goteo como con evaporación. Sí, a nivel microscópico o nanoscópico tenemos inhomogeneidades que pueden imposibilitar una mayor eficiencia, desde luego. Aquí también con una técnica que tenemos en el laboratorio que se llama Laser Beam Induced Current, en el fondo es enviar luz a una sola longitud de onda, hacer un barrido en el área activa de la celda y ver la corriente que se produce, que no corresponde necesariamente con la JSC, porque es otra técnica. Sin embargo, nos da idea de que también está nuestra área activa. Estamos hablando aquí de áreas activas de milímetros. Esto es evaporación alto vacío. Ajá. Y esto es por goteo. Sí tenemos cosas aquí que no hacen que esté bien el contacto con el Fields Metal, pero bueno, el funcionamiento sigue funcionando, ¿no? Y este es otro tipo de caracterización que se llama eficiencia cuántica externa o IPSE, que es una de las pruebas típicas que se realizan a estos dispositivos. Entre mayor sea el porcentaje de externa quantum efficiency, mejor es el dispositivo que se está fabricando, ¿no? Estas son otras caracterizaciones que les hacemos a nuestras celdas en base a lo que ya les comenté, el modelo de diodo simple, ¿sí? Un solo diodo, una resistencia en serie, una resistencia en paralelo, porque obtener estos parámetros característicos de cada dispositivo son muy importantes. Lo que queremos es tener la más baja resistencia en serie posible y la más alta resistencia en paralelo posible. Y bueno, también otra de las características que estamos haciendo es hacerles espectroscopía de impedancia. Típicamente es a través de un circuito resistivo capacitivo, ¿sí? Aquí tenemos ejemplo de una impedancia alta cuando el B es 0, ¿sí? Y estamos comparando el Fields Metal por goteo contra el evaporado, ¿no? Hay diferencias significativas. Sin embargo, ya cuando estamos en el voltaje o cerca del voltaje del circuito abierto, donde ya hay corriente eléctrica, pues es obvio que la impedancia debe de caer. Aquí ya tenemos impedancias bajas. ¿Sí? Vean, aquí son ohms, acá tenemos kiloohms. Ya no hay tanta diferencia en este caso. Bueno, también las capas buffer que les he estado comentando son sumamente importantes, ¿no? Y este polímero PFN ha sido ampliamente usado en la industria de los diodos orgánicos electroluminiscentes. Entonces, también ya se está probando mucho en celdas orgánicas fotovoltaicas. Aquí, para que vean nada más el performance, estos dispositivos son sin esa capa buffer PFN, ¿sí? Donde la eficiencia cae dramáticamente y cuando lo colocamos, pues es obvio que se incrementa considerablemente, ¿no? Es de extrema importancia poner capas buffer, tanto la colectora de electrones como la colectora de huecos. Bueno, estos dispositivos previos que habíamos estado usando se estaban fabricando por spin coating, una de las técnicas más ampliamente usadas, pero tiene desventajas, ¿no? Actualmente, a través de una técnica que se llama Dr. Blade, que es una técnica tipo serigrafía, estamos ya fabricando las distintas películas de que constan los dispositivos. En varios centímetros. Aquí tenemos ya módulos de 9 centímetros cuadrados, ¿sí? Son 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Esta es la vista por el lado del lito y esta es la vista por el lado del Fields Metal, ¿no? Con eficiencia, en este caso utilizamos el P3HT, que es un polímero más ampliamente usado, no es el más eficiente, ¿sí? Y bueno, las eficiencias que tuvimos en celdas de 3 centímetros cuadrados pues son de 2.4%, que es del orden en el cual se obtiene, y ya en módulos, arriba de 2%, lo cual para ese tipo de electrodonador no está tan mal. Y una de las cosas o ventajas
en nuestro caso es que tanto la capa buffer colectora de huecos, PID o PSS particularmente, la capa activa, donde está en conjunto el electronador, electroaceptor, y el Fields Metal, lo hacemos todo por serigrafía, por esta técnica, Dr. Blade, cosa que no se hace en la literatura en general, debido a los problemas que se tiene para el depósito del cátodo. Y bueno, también hemos estado probando algunas de moléculas sintetizadas en el laboratorio. Las eficiencias son relativamente bajas. La máxima eficiencia que hemos obtenido con una de nuestras moléculas ha sido cercano al 5%. Relativamente bajo, no tan malo. Y bueno, también estamos trabajando con grafeno para nuestras celdas orgánicas. La idea es hacer una celda totalmente grafénica, con todas las capas buffer, electrodos y capa activa a base de materiales grafénicos. Recuerden que en el 2010 los científicos de origen ruso, Novoselov y Geim, ganaron el premio Nobel por este descubrimiento sobre el grafeno y sus características tan importantes para dispositivos optoelectrónicos. Particularmente ahorita hemos estado trabajando en grafeno en la capa activa, haciendo capas ternarias, poniendo grafeno a pequeñas cantidades en el electronador y el electroaceptor. También hemos estado sustituyendo la Hall Transport Layer, la capa buffer colectora de huecos, con óxido de grafeno y luego reducido con temperatura. Y estos son los resultados. Cuando utilizamos PIDO, aquí está el performance fotovoltaico, y cuando usamos grafeno oxidado y luego reducido térmicamente, el performance es muy, muy similar. ¿Sí? De hecho, las eficiencias fueron básicamente idénticas. En la capa activa, a distintas concentraciones, nos estamos dando cuenta que a un 4% de un grafeno funcionalizado puesto en la capa ternaria nos incrementa la eficiencia a un 15%. Ajá. Y bueno, como les dije, finalmente estamos probando el BS, ¿sí? Con respecto al FM. FM se deposita a 80, 90 grados centígrados, se funde a 62, y el BS se funde a 138, entonces lo estamos depositando a 150 grados. Es más problemático que el FM, pero vean ustedes aquí, el performance es bastante similar. Y bueno, estas son imágenes SEM de cómo se ven estos contraelectrodos a nivel, en este caso, micrométrico. No se ve aquí la escala, pero son 10 micras. ¿Sí? Entonces, aquí están. No es completamente homogéneo a esta escala. Y bueno, aquí con EDS podemos determinar cuánto es de bismuto, o más que cuánto, cuál es bismuto, cuál es el estaño, cuál es el indio, que consta el BFM y el BS, ¿no? Entonces, a escala micrométrica no es algo homogéneo, entonces podemos tener como 3 o 2 electrodos haciendo contacto con el dispositivo para que funcione. Y bueno, ya para acabar esta charla, aquí tenemos estos módulos hechos totalmente pues, en el CIO, con nuestras propuestas de contraelectrodos. Aquí está el FM, son varios paneles. Ajá. Ya no son tan gruesos como cuando se hace con goteo. Aquí está un pequeño panel, de hecho ya no se alcanza a ver el depósito del FM. Y pues aquí están 2 dispositivos donde nos hemos probado nuestros paneles, ¿no? Aquí reemplazamos el pequeño panel de silicio por nuestro pequeño panel orgánico para encender este LED. ¿Sí? Déjenme ver si jala Aquí son 2 pequeños videos de unos segundos que traigo, nada más que… ahí está. Perdón. Entonces, aquí estamos probando directo. ¿Sí? Es un pequeño ventilador con uno de nuestros paneles y el Fields Metal. La radiación solar directa. Si lo volteamos para que no le dé el sol, pues obviamente ya se para. ¿Sí? Volvemos a ponerlo y nos da directo. Ojo, aquí es directo, pero la idea es que se almacene. Las lucecitas que tenemos en los jardines no se prende directo, ¿no? Durante el día se está cargando con un panel solar de silicio, las baterías que están ahí, y luego ya en la noche se prenden. ¿Okay? Y bueno, como un ejemplo, el último ejemplo que hicimos fue esto. Ya es un
panel un poquito más elaborado, con ciertas características eléctricas, electrónicas, la presentación. Son los estudiantes graduados que hicieron este dispositivo, es a base de nuestro Fields Metal y nuestros paneles con las técnicas que hemos estado utilizando. Y ya fue diseñado de tal forma de poder cargar un smartphone. ¿Sí? Funciona. Todavía no es flexible, todavía no es semitransparente, pero funciona. De hecho, yo creo que más de uno hemos estado en un restaurante y pedimos un cargador de smartphones. Nos lo traen. Es una caja similar, nada más que a base de silicio. Este es a base de material orgánico. ¿Ok? Pues como conclusiones, estas aleaciones eutéticas que estamos proponiendo funcionan y se depositan a condiciones regulares de atmósfera. A cierta temperatura sí. Y como contraelectrodos, pues han mostrado que dan eficiencias muy similares a las que dan con cátodos basados en aluminio, que se deposita a alto vacío. ¿Sí? Y hemos mostrado que podemos utilizar estas aleaciones eutéticas para fabricar pequeños dispositivos que pueden alimentar LEDs, motores eléctricos y hasta smartphones. Y algo que no comenté es que esta aleación potencialmente nos está encapsulando a las celdas, ¿sí? Y nos está teniendo o incrementando el tiempo de vida. Es algo que estamos pues, reportando en este artículo que está preparándose. Y bueno, en general, para que esta tecnología alternativa pueda estar en el mercado, se requiere cumplir las siguientes cosas, ¿no? Materiales de bajo costo y de fácil fabricación a nivel laboratorio. Que se incremente la eficiencia lo más posible. Y también cuando se escale, ¿sí? Que tengan eficiencias aceptables y que tengan pues, el tiempo de vida lo más grande posible. No vamos a poder llegar al silicio, eso sí, yo creo que no. Y bueno, este es mi grupo de investigación, es una cosa que hemos estado trabajando desde hace más de 10 años. Y finalmente, pues también quiero agradecer al soporte económico que nos ha proporcionado tanto el CONACYT como la CENER. La CENER es la Secretaría de Energía, el Ministerio de Energía aquí en México. Y pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática y una muestra más de cómo debemos de pasar de la ciencia básica a la ciencia aplicada o a la tecnología aplicada. Y daremos paso a un par de preguntas. Doctor Hugo de Laza. No debería haber preguntado, porque sí hice preguntas en otras sesiones, pero me quedo intrigado. ¿Por qué cuando se escala, y usted lo repitió varias veces, cuando se escala de una celda a muchas celdas, se pierde la eficiencia, cuando en realidad si cada dispositivo tuviera una alta eficiencia, es un efecto aditivo, ¿no? ¿Puede comentar? Sí, claro, desde luego. Sí, hace 12 años que iniciamos esto, en lugar de hacer celdas de solo milímetros, dijimos, pues vamos a hacerlas más grandes, ¿no? Pues para que nos den más energía. Nunca nos funcionaron. Y la razón es, repito, estamos trabajando con películas de espesores nanométricos, ¿ok? Y que tienen que tener rugosidades pequeñitas, 1, 2, 3, 4 nanómetros. Esto se puede lograr con la técnica de spin coating, que es la más ampliamente conocida, pero en zonas de milímetros. Cuando ya se intenta escalar a centímetros, pues ya no tenemos un control tan aceptable ni del espesor, ni mucho menos de la rugosidad. Y eso trae consecuencias en las otras capas que se van a depositar y desde luego en los electrodos. Por ello, la eficiencia se cae dramáticamente. Esa es la razón fundamental de esto. Tal vez lo más comentado es la estabilidad. Cuando estamos manejando la parte de la energía y en compuestos, energía solar, energía luminosa, en compuestos orgánicos, sí, estos tienden a degradarse. ¿Qué tan estables son estos materiales y cuál es el tiempo de vida que tienen estimado para ellos? Sí. Bueno, aquí está un ejemplo de un material orgánico que ya es bastante estable.
Tiene proceso de encapsulación. Este es un smartphone Samsung y su pantalla, su display es OLED y ya está comercialmente disponible. Esta tecnología estaba en las mismas etapas que la tecnología actual de OPVs en los años 90. Ajá. Son los primos hermanos, repito. Entonces, hoy en día se está trabajando grandemente en los problemas de estabilidad. La tecnología orgánica es fuertemente degradada por la humedad, H2O, y por el oxígeno. Se tiene que proteger del H2O y del oxígeno. Y también, pues obviamente, con el uso a través de la radiación solar, que bueno, trae ultravioleta, que esa no es tan problemática porque con todo lo que se le pone básicamente se evita que llegue a las capas orgánicas. Entonces sí se está trabajando en métodos de encapsulamiento para poder incrementar esta tecnología. Actualmente los reportes que hay son de 1 año para las OPVs. Son de 1 año y hay estimaciones teóricas que dicen a 5 años puede seguir siendo estable. Obviamente la eficiencia va decayendo. Lo mismo con esto, ¿no? Al inicio cuando los compramos son muy brillantes y con el paso de los meses o años, si es que nos duran porque son desechables, la luminosidad va decayendo. Entonces, vuelvo a repetir, es un compromiso. Tratar de incrementando tanto como sea posible, pero lo otro, la tecnología cada vez va siendo más desechable. Ya no son como los carros que comprábamos antes, no sé, hace 80 años, bueno, yo no estaba, que eran puro fierro, porque querían que duraran muchos años. Hoy en día los materiales son muy diferentes y los carros, bueno, la clase media los cambia, o los ricos los cambian cada año, la clase media cada 5 años, ajá, la clase baja cada, no sé, cada 10, 15 años, ¿no? Pero la tecnología tiende a ser desechable. Entonces, con que tenga una estabilidad de meses, podría ser suficiente para ciertos tipos de aplicaciones. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Maldonado, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias.